Gloria al Señor. ¿Cuántos pueden sentir la presencia de Dios en este lugar? ¿Cuántos quieren más de esa presencia en esta tarde? Bueno, si usted quiere más presencia de Dios, vamos a ponernos de pie. Gloria al Señor. Hermosa la presencia de Dios. Sabe, muchas veces cuando hay una presencia de Dios en la casa, cuando me ha tocado a mí predicar, como que se quitan las ganas de exponer la palabra de Dios, como que solamente quiere meterse uno ahí en la presencia de Dios. Pero para que esta presencia que hoy en esta tarde nos acompaña siga creciendo en nuestras vidas, debemos nosotros de escudriñar la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Así que le invito para que abra sus Biblias en el libro de Hechos, un libro que ya conocemos muy a fondo. Los miércoles estamos estudiando el libro de Hechos, así que si usted no está llegando los miércoles a las 7 de la tarde, hágase cita todos los miércoles a las 7 para estudiar el libro de los Hechos. Vamos a estar leyendo del versículo 17 al 20, Hechos capítulo 3, del 17 al 20, y vamos a estar leyendo esta porción y las porciones continuas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Libro de Hechos, capítulo 3, del 17 al 20, dice de la siguiente manera: Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos. Diga conmigo esas dos palabras: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La presencia de Dios está en este lugar, el Espíritu Santo está obrando en medio nuestro, pero hay tiempos mucho más gloriosos para nosotros como iglesia. ¿Cuántos lo creen? El Señor ha estado haciendo cosas alrededor nuestro, milagros, su poder se ha manifestado, sanidades, personas que vienen a los pies de Cristo. Pero yo en esta tarde quiero hablarte de que Dios tiene mucho más para nosotros. Pero entonces tenemos que arrepentirnos. Un verdadero arrepentimiento trae tiempos de refrigerio. Ese es el tema que yo quiero compartir contigo con la ayuda del Espíritu Santo. Yo te quiero invitar para que hagamos una oración. No sé cómo estés en tu vida espiritual, quizás estés cansado, estés desanimado. Tú sientes que has llegado a un lugar donde te quedaste estancado y no has podido crecer en el Señor. En esta tarde queremos que cuando tú salgas de este lugar, tú salgas nuevamente con las pilas puestas, como dijimos, anhelando, sedientos de la presencia de Dios. Porque cuando nosotros estamos sedientos y hambrientos de la presencia de Dios, hermano, esos tiempos de refrigerio los vamos a vivir aquí en la iglesia, los vamos a vivir en la casa, los vamos a vivir aún en el trabajo. Así que levanta tu mano y vamos a orar delante de la presencia de Dios. Padre de la gloria, Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Estamos delante de tu presencia, Señor. Sabemos que tu Espíritu Santo ya nos está ministrando, se está moviendo en las vidas en este momento, Padre de la gloria, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, cancelamos todo espíritu contrario a tu voluntad, Señor. Echamos fuera todo desánimo, Señor. Toda distracción lo echamos fuera, Señor. Toda religiosidad la echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor. Toda obra del enemigo, Señor, la cancelamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. En esta tarde, Señor, hay libertad en tu casa, Señor. En esta tarde tu Espíritu Santo está ministrando, Señor. En esta tarde, Padre Santo, Señor, nuestras vidas son transformadas, nuestras vidas son cambiadas, Señor. Todo para tu gloria y tu honra, Espíritu Santo. Bienvenido sea
vayas a ese lugar, muévete, muévete Espíritu Santo, porque tú eres grande, porque tú eres hermoso, porque tú eres poderoso, Espíritu Santo. Ahora nos disponemos a escudriñar tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos guíes, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor. El Señor es bueno, puede tomar su asiento. Dios le bendiga. Damos gracias al Señor por su palabra. Amén. Antes de seguir con el mensaje, quiero recordarles rapidito que tenemos nuestras clases de discipulado. Todo aquel que no ha sido bautizado aún, a la 1 de la tarde todos los domingos tenemos clases de discipulado acerca del bautismo y doctrinas básicas que nosotros como Iglesia de Cristo estamos aprendiendo. Así que por favor, si ya aceptó a Cristo en su corazón, el próximo paso es que usted se prepare para servirle al Señor. Amén. A todos les dieron un boletín, ¿verdad? ¿Cuántos tienen ese boletín? O mejor dicho, ¿cuántos leen el boletín? Algunos. Mire la primera parte del boletín, la parte de enfrente. Quiero que veamos algo acerca de nuestra misión como iglesia. La Iglesia Centro Mundial de Oración tiene una misión. Quiero que preste su mirada al segundo punto. El primer punto dice que proclamar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura. Pero el segundo punto dice restaurar la familia en su condición plena de relación con Dios, discipulando y equipándola para el servicio de Dios y del cuerpo de Cristo. Cada reunión, nuestra oración como iglesia, como pastores de la iglesia, es que usted y su familia sea restaurada por medio de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros ha venido al Señor con muchas situaciones que no han sido arregladas delante de Dios. Y como nosotros, como decía el pastor Jonathan, nosotros somos una iglesia que cree en toda la Biblia, toda esta Biblia nosotros la creemos desde Génesis a Apocalipsis. Y a través de esta palabra, usted y yo podemos ser restaurados, podemos ser discipulados y podemos ser equipados para el servicio de Dios. Porque venimos al Señor, somos restaurados, somos sanados, pero luego el próximo trabajo es que usted y yo proclamemos estas buenas nuevas a aquellos que se estén perdiendo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer si no tenemos una relación íntima con el Señor? ¿Cómo lo vamos a hacer si nunca nos hemos arrepentido de nuestra vieja manera de vivir? Ahora, este tema es un tema sumamente fuerte. Pero en alguna ocasión yo escuché que alguien dijo por ahí en un sermón, la iglesia que no habla de arrepentimiento no es iglesia de Cristo. Nosotros como somos iglesia de Cristo tenemos que aprender acerca del arrepentimiento. Entonces este arrepentimiento genuino debe ir acompañado del fruto de justicia que nos dice la palabra de Dios. Entonces cuando yo estoy viviendo una vida de arrepentimiento, tiene que haber un fruto. Yo tengo que demostrar frutos de justicia, dice la palabra de Dios. Por ejemplo, tengo que crecer en el amor de Dios. No hay una persona que diga yo estoy completamente en el Señor, ya Cristo vive en mí y sin tener el amor de Cristo. Este era otro tema que yo estaba preparando, pero al final el Señor me trajo al arrepentimiento. Porque fíjese que el amor de Dios no es el mismo amor de nosotros. Nosotros muchas veces amamos de acuerdo a cómo nos ama la demás gente. Si no nos aman, yo no lo amo a él. Eso es lo que decimos. Pero el amor de Dios no espera nada a cambio. Entonces, tengo que tener el amor de Dios en mí. Ese amor tiene que crecer. En un año, si Dios no ha venido, si el Señor no ha venido por su iglesia, nosotros tenemos que ser una iglesia con más amor. También tiene que aumentar el conocimiento de Dios en mi vida espiritual. Si yo soy una persona que vive una vida de arrepentimiento, yo tengo que anhelar meterme aquí. Ser conocedor de la palabra de Dios. No solamente conocedor, sino hacedor de la palabra de Dios.
Por eso nosotros cada reunión predicamos la palabra de Dios. Los miércoles estudiamos la palabra de Dios. Ahora en 2 jueves iniciamos el Instituto Bíblico. ¿Qué hacemos en el Instituto Bíblico? Estudiamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que nos puede transformar. Nadie más. Solamente la palabra de Dios. Entonces, una vez que yo he aceptado la vida de arrepentimiento, toda decisión que yo tomo tiene que ser de acuerdo a la Biblia. Si vivimos una vida de arrepentimiento, y esto es solamente la introducción para que usted vea lo que vamos a estar viendo. La genuina fe salvadora y la conversión tienen que manifestarse mediante una vida que abandone el pecado y lleve frutos piadosos. ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos una vida consagrada por completo a nuestro Dios. Usted se preguntará, ¿y qué significa la palabra arrepentirse? Porque usted se preguntó, se lo voy a decir. Esta palabra arrepentirse viene del griego metanoeo. ¿Qué es eso? Esto significa volverse. ¿Qué otra palabra pensamos cuando escuchamos metanoeo? Metamorfosis. ¿Cuántos conocen el proceso de las mariposas? Es una oruga primero fea, dicen por ahí. Usted la ve y no quiere ni tocarla, ¿verdad que sí? ¿Qué será ese gusano feo, horrible? ¿Será algo que tenga vida? Pero entonces pasan los días y de repente de ese gusano, de esa cosa fea, vemos una mariposa hermosa salir, con muchos colores. Nosotros tenemos que pasar por ese proceso. Entonces, arrepentirse tiene que ver con volverse, abandonar los malos caminos, volverse a Cristo por medio del Espíritu Santo. En otras palabras, arrepentirse quiere decir que en un momento nosotros íbamos siguiendo a Satanás, el mundo y todo lo que hay en ello. Pero cuando nosotros nos arrepentimos, tenemos que hacer esto, hermano: volvernos completamente a Dios, darle la espalda al mundo y sus demonios. Si no, no es un arrepentimiento genuino. No podemos estar mirando para un lado y luego volver a Dios. No. Dios quiere que tú y yo, como hijos suyos y que quieren experimentar tiempos de refrigerio, abandonemos por completo nuestra antigua vida, nuestra vieja manera de vivir. Y tengo que tener cuidado con lo que tengo que decir. No es porque tenga miedo, pero estamos en las redes sociales y muchas veces hay cosas que no se pueden decir, porque ahora el Facebook y todo eso tiene unas normas que la verdad es el mismo demonio que está trabajando. Pero hay una supuesta religión en estos momentos, metida en Facebook, metida en Twitter, metida por todas las redes sociales, que te presenta a Cristo. Te dice: acércate a Jesús tal y como tú eres. Hasta ahí vamos todo bien. Pero lo que a mí más me impacta es que al final dice: tú no tienes que cambiar. Tú puedes estar cerca de Jesús tal y como tú eres. Entonces suena muy bonito, pero para yo estar continuamente cerca de Dios, hermano, yo tengo que ser transformado. Y esta campaña que están anunciando por todos lados, el que quiera más información, yo luego le puedo dar más información. Pero yo estaba viendo un informe, ellos han gastado millones y millones de dólares. Y por todos lados aparece. Por todos lados, usted tiene internet, le aparece por ahí. Pero es una falsa doctrina. Ahora, ¿sabe qué? Al momento a mí me asusta. Pero luego digo, ¿por qué asustarme? Si es lo que dice la Biblia, que en los últimos días se van a levantar falsas enseñanzas, falsos maestros, falsas doctrinas. Entonces nosotros tenemos que estar metidos con Dios hoy más que siempre. ¿Vio lo que hicimos ahora? Orar por nuestros hijos. Y no debemos de dejar de orar por ellos, porque creo que este año va a empezar algo bien fuerte en las escuelas en contra de los hijos de Dios. Pero no es responsabilidad de los padres de criar a sus hijos en el temor de Dios. Es responsabilidad de los padres, no de los maestros, ni de la escuela.
Es responsabilidad de los padres criarlos en el temor de Dios. Así que padres, atentos con lo que están escuchando y viendo sus hijos. Bien, quiero llevarlo rapidito a la enseñanza. ¿Cómo nos arrepentimos? Usted puede pensar. Antes de aprender cómo nos arrepentimos, quiero que usted recuerde de una persona que vivió una vida de arrepentimiento completa. ¿Escucharon acerca de Saulo? Luego llamado Pablo, Hechos 9, 3 al 5. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplendor de la luz del cielo. Y cayendo de un caballo, ¿cuántos han escuchado eso? ¿Cuántos escucharon eso? Dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Cuánto tiempo le tomó a nuestro hermano Pablo ser transformado? Le voy a decir mi versión y luego usted lo estudia en casa. 3 días. 3 días. A veces decimos, ¿cómo yo voy a dejar mi antigua manera de ser? Si usted no sabe en lo que yo estuve metido. Pero mire, Saulo estaba metido con todo fuera de la voluntad de Dios. Y a mí me da risa y me sorprende que muchos, inclusive en la televisión, pastores que son muy conocidos, que tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, usan ese versículo solamente para reírse. Cuando Pablo se cayó del caballo, pero yo nunca lo he leído de esa manera. Luego Pablo más adelante en el libro de los Hechos, el capítulo 22, el capítulo 26, él habla de su conversión, pero nunca menciona que se cayó de un caballo. Déjeme decirle cómo veo yo el versículo 4. Y aquí es donde está la clave de cómo Dios usó a Pablo. Porque dice, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Recuerda lo que hablé al principio. Él iba en contra de Jesús, mas ahora él está siguiendo a Cristo. Cuando él cayó, ¿qué cree que pasó en la vida de Saulo? Él se quebrantó. Él se humilló. Nosotros muchas veces ya pasaron los años, inclusive predicamos la palabra de Dios, pero nunca nos humillamos delante de Dios. Cuando en la Biblia se habla de que una persona cae al suelo, se humilla, es porque en ese momento está renunciando a su vida anterior y poniéndose en las manos del Señor. Pero no solamente es una costumbre, no solamente es un ejercicio, porque podemos pasar la vida tirados en el tapete, en el piso, pero nunca humillarnos. Este Pablo, hermano, 3 días cayó al suelo, se levantó y al tercer día ya estaba diciendo, Jesús, aquí estoy, úsame. Me voy a olvidar de lo que yo era antes, ahora me pongo en tus manos. Si tú te quieres humillar y vivir una vida de arrepentimiento, solamente atrévete. Y ahí es donde entra el primer punto. El arrepentimiento es una decisión libre de cada persona. Nadie te va a empujar. Es una decisión que tomas tú. Es una decisión que tomo yo. Yo tengo que tomar esa decisión. Nadie más me va a ayudar a entrar en el arrepentimiento. Nadie más. Por eso Hechos 11:21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. El libro de los Hechos lo estudiamos en el instituto. Yo doy una clase que es llamada así, el libro de los Hechos. Y cada vez que yo estudio esta clase, cuando leemos el primer capítulo, el segundo y el tercero, es algo que impacta mi vida. Cómo el mover del Espíritu llega a las personas inconversas. Cómo el poder del Espíritu transforma a una persona como Pablo. Y de repente estaban todos unánimes, todos unidos, y llegó el Espíritu Santo. Y todos fueron llenos por el poder de Dios.
Lo estoy parafraseando, usted luego lo lee en casa. Pero entonces yo en mi mente natural digo, Señor, ¿cómo pasó esto? ¿Qué fue lo que animó a estas personas a entrar en ese río de tu mover? ¿Cuál fue el ingrediente que le ayudó a este pueblo? Pueblo mundano, pueblo, imagínense todas las cosas que tenían. Pero llega el momento que el Espíritu Santo viene a ellos y ahora se convierten a Cristo. Y entonces un día el Señor pone mi mirada en este versículo que acabamos de leer. El versículo 4 de ahí de Hechos capítulo 9. La gente que hizo se arrepintió. Y es por eso que empezamos a ver 12, 70, 120. Y entonces nuestro amado hermano Pedro se pone a predicar el mensaje más poderoso que existe en la Biblia, para mi forma de pensar. Porque está Pedro predicando ahí en el capítulo 3 del libro de Hechos. Y fíjese el resultado de esta predicación. Porque para que una buena enseñanza sea buena, tiene que haber resultado. No solamente lloraron, no solamente se cayeron, no solamente se pusieron a brincar, a gritar, la manifestación del Espíritu Santo, hablaron en lenguas, gloria a Dios. Somos una iglesia que cree en el hablar de lenguas, gloria a Dios por eso. Pero hubo una transformación en las personas que escucharon. Por eso es que fíjese, con este mensaje, a veces yo pienso, cuando yo predique, yo quiero ser así como Pedro. Predicó y 3,000 personas no solamente hicieron la confesión de fe, porque eso es otra cosa diferente, sino completamente ellos fueron transformados y se convirtieron a Cristo. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos ponemos en la mano del Señor? De hecho, cuando hablamos de esta palabra Señor que nos habla el versículo 21, no significa para nosotros mucho. Nosotros como hispanos usamos la palabra Señor muy a menudo. No le damos el significado que tiene la Biblia. El Señor Juan, el Señor Jorge. Pero cuando nos habla la Biblia de Señor, tiene que ver con quién es el amo de tu vida. Nosotros no entendemos la palabra amo. En los tiempos de la Biblia existía el amo y existían todos aquellos que servían a su amo. ¿Quién es tu amo? En este mundo puede haber el amo llamado Satanás, o si eres hijo de Dios, tu vida tiene que estar entregada completamente a Dios. Hay una palabra que casi no me gusta usar porque de repente no la entendemos y es muy fuerte. Si yo soy un verdadero cristiano, yo necesito ser a Dios mi amo, completamente. Necesito yo poner mis manos completamente en el Señor. Necesito yo en cada momento, las 24 horas del día, darle la autoridad al Señor Jesucristo, porque Él es mi amo. Hay cosas que el amo te va a mandar a hacer y a ti no te van a gustar, pero las tienes que hacer. Si ya Dios es mi amo, yo lo tengo que hacer sin titubear. ¿Alguna vez usted de pequeño recuerda cuando papá o mamá nos mandaban a hacer algo? Y nos íbamos a hacerlo, pero íbamos hablando no sé de qué tanta cosa. Pero luego venía mamá y papá, ¿y qué dijiste? ¿Qué dijiste, Jorge? Si yo te mandé a hacerlo, yo no te pedí si tú querías, yo te mandé a hacerlo. ¿Y por qué siempre yo? Yo decía, yo era el mayor en casa. ¿Por qué siempre yo? Y me gusta la respuesta que siempre me daba mi mamá, porque yo te lo dije. Entonces ya cuando mamá dice, porque yo te lo dije, así será. No me gusta, pero lo tengo que hacer de esa manera. Entonces, cuando nosotros empezamos a escuchar la palabra de Dios, hermano, su gracia empieza a ser desarrollada en nuestras vidas. La palabra de Dios es la que te va a transformar. Y ahí es donde nosotros debemos de tomar la decisión de cambiar de amos. O seguimos escuchando a Satanás o decidimos escuchar a Dios. Fíjese lo que dice Efesios 2 del 6 al 8.
y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Tomemos la decisión hoy. ¿A quién estás siguiendo? ¿Estás siguiendo aún a Satanás a pesar de ya estar en la iglesia? A pesar de llamarnos cristianos. ¿O vamos a empezar a seguir a Dios? Aunque el mundo no quiera. Aunque el mundo te diga que esto es perder el tiempo. Entonces, si quieres vivir una vida de arrepentimiento, debemos devolvernos del pecado a la verdadera salvación. Debemos de recibir, debemos de seguir las instrucciones de Cristo nuestro Señor. Cuando Dios nos diga no, tiene que ser no. Si Dios te dice que sí, entonces hazlo. Veamos lo que dice Hechos 26, 18. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan. Mira, acá nuevamente la palabra. Para que se arrepientan. Aquí esta palabra convertirse significa arrepentirse. De las tinieblas, ¿a dónde? A la luz. Y de la potestad de Satanás, ¿a dónde? A Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Se dio cuenta? Entonces, más que una oración de fe, amados hermanos, iglesia, tenemos que poner nuestra vida por completo en las manos de Dios. No seamos religiosos. ¿Sabe cómo es el religioso? Se viste, pero no es. ¿Entendieron? Ese fue un dicho muy mexicano. No sé si todos lo entendieron. Tú dices ser, pero no lo eres. Te vistes como no eres. Y nosotros por eso predicamos el evangelio de la restauración, el evangelio del arrepentimiento, el evangelio que cambia. Nosotros no predicamos un evangelio que te dice, bueno, ya hiciste la confesión de fe, sigue haciendo con tu vida lo que tú quieras. No, esto no me dice mi Biblia. Y si su Biblia dice eso, cómprese una nueva. Si no tiene plata para comprarla, díganos y le regalamos una Biblia hoy mismo. Debemos de ser instruidos en la palabra de Dios. Muchas veces no nos gusta que nos hablen del pecado, hermanos. Pero yo les hablo del pecado con todo el amor del Señor. No hay una sola persona en este lugar que no haya sido pecadora. Y como no hay ni una sola persona que no haya sido pecadora, no hay una sola persona en este lugar que el Señor no tenga misericordia de él. Decía Pablo, de los pecadores yo fui el más grande. Y con todo eso, el Señor lo levantó y lo restauró. Gloria al Señor. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Nosotros, no lo tengo anotado y tengo 20 minutos tratando de pensar en esta palabra. Y ahora el Espíritu me la trae. ¿Listos? Si somos hijos de Dios, nosotros ya no somos esclavos de Satanás. Ahora nosotros somos esclavos de Dios. ¿Qué es un esclavo? Hace todo lo que el amo le manda hacer. ¿Sabe? El esclavo de la Biblia, aún para que sus hijos se casaran, tenía que pedir permiso ¿a quién? Al amo. Él no tomaba decisiones propias, decisiones personales. Y entonces tú me puedes preguntar, ¿sabes qué? Yo soy muy pecador. ¿Tendrá Dios respuesta para mí? ¿Tendrá Dios misericordia para mí? Sí. Si tú haces estas 4 cosas que te voy a decir rapidito, quieres anotarlas. Primeramente debemos llamar pecado a lo que Dios llama pecado. Por ahí a veces decimos, cometí un error. Otras veces, a mí me ha pasado, mi carne es débil. Esa ha sido la costumbre de nuestra familia siempre.
Pero para Dios el error, la debilidad, la costumbre es pecado. Entonces nosotros debemos llamar pecado a lo que Dios llama pecado. Luego, reconocer que hemos pecado contra Dios. Seamos honestos. De hecho, sabe, le digo algo y usted no se asuste, pero Dios sabe cuál es su pecado. Dios sabe cuál es mi pecado, aunque nadie lo sepa. Y solamente Él te puede perdonar, nadie más. Tú te puedes creer el pecador más grande del mundo, no te preocupes. Mi Dios, que es grande, te puede perdonar. Cualquiera que sea tu situación. Entonces confesamos nuestros pecados y Él nos perdona. Y luego lo que tenemos que hacer, ojo acá, debemos de alejarnos del pecado para no volver a fallar a Dios. Primera de Juan 1:19 dice algo poderoso, que si confesamos nuestros pecados, no dice cuántos, no dice cómo son, pequeñitos, grandes. A veces clasificamos los pecados. Bueno, yo peco, pero mis pecados son pequeñitos a comparación del hermano o de la hermana. A veces Satanás nos dice, ¿quién te va a perdonar si tú eres más pecador que el mismo Satanás? Entonces, como dice este versículo, 1 Juan 1:19, Él es fiel para perdonar todos nuestros pecados. Pero ¿qué pasa? Fíjese lo maravilloso, léalo en su casa, no lo voy a leer yo. Cuando yo confieso mis pecados a Dios, Él me perdona, pero no solamente me perdona, Él hace algo maravilloso con mi vida pecaminosa. Me limpia de todo mal, no antes. Por eso yo debo de pedirle perdón a Dios. Mientras estaba orando ahí atrás, el Señor ministraba algo a mi vida, ¿sabe? A pesar de que ya quizás seamos cristianos, quizás ya pasó mucho tiempo, somos bautizados, inclusive estamos sirviendo en un ministerio, predicamos, pero aún seguimos escuchando la voz de Satanás. Todavía nuestros oídos no se los hemos entregado a Dios. A veces tenemos sueños, anhelamos cosas. Desde el momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos empieza a ministrar. Y empiezan a salir los talentos, empiezan a salir los dones, los ministerios. Pero seguimos escuchando a Satanás y Satanás te dice, no lo hagas, tú no puedes. Nunca lo vas a lograr. Los demás lo logran, tú no. Ya se te olvidó lo que tú hacías. Y por ahí empezamos a darle lugar a esa voz. A ti que te pasa eso, te digo en el nombre de Jesús. Vamos a orar en unos minutos. Y yo quiero que en ese momento tú le digas a Dios, Señor, en este momento yo no escucho la voz de Satanás más. Renuncio a escuchar esa voz que me ha traído desánimo, que me ha traído cansancio. Muchas veces esa voz te ha traído enfermedades. Has ido al doctor y el doctor te dice, no hay nada mal contigo. ¿Qué cree que está pasando? El mismo Satanás que te está atacando. Porque sigues escuchando lo que Satanás te dice. Yo cada vez que tengo la oportunidad de enseñar, Satanás dice, tú no puedes. Y le recuerdo lo que dice mi Biblia. Un versículo que por 22 años se lo pongo en la cara y a él no le gusta. Filipenses 4:13, lo que acaban de decir ustedes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a veces este versículo, ¿por qué a mí me ha servido de gran bendición? Porque yo entendí que no es con mis fuerzas, es por medio de Jesucristo. ¿Qué estoy haciendo ahí? Me estoy humillando. Porque yo puedo decir, yo soy el mejor predicador. No, mentira. El día que yo haga eso, el Señor me va a dar un tablazo. Y se acabó. Yo no quiero eso. Estoy seguro que usted no quiere eso. Entonces, mucho cuidado, hermanos. Entonces, además de vivir una vida de fe, nuestra forma de vida debe demostrar la persona de Cristo que somos usted y yo.
seamos lo que Cristo dice. Marcos 1:15 dice, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. ¿Qué es evangelio? Las buenas nuevas. Estas son buenas nuevas. Si yo soy un verdadero hijo de Dios que ha abandonado mi vida antigua, cada día que yo abro estas páginas tiene que ser algo nuevo para mí. Si esta Biblia no está causando cambio en mí, algo está pasando en mi vida espiritual. No estoy viviendo una vida de fe. No estoy permitiendo que Dios me transforme. Usted y yo no vinimos a la iglesia a perder el tiempo. Esto no es pasar el tiempo solamente. Usted y yo vinimos a este lugar porque necesitamos de Dios. Le voy a ser honesto, yo sin Dios nada soy. Y cada mañana que yo despierto, yo digo, Señor, por favor, manténme en el hueco de tu mano. Yo no quiero salirme de tu voluntad. Yo tengo tentaciones, yo tengo luchas, yo tengo pruebas. Aquellos que predican, aquellos que enseñan, saben lo que es la lucha cuando usted predica. Apenas estamos preparando algo para la gloria de Dios y pum, viene el problema, viene la lucha. Ya la pastora nos habló el domingo pasado. Cuando yo empecé a conocer del Señor, yo decía, no, yo no voy a servir a Dios hasta que ya pasen los problemas. Fíjese lo que Satanás ponía en mi corazón. Tú con los problemas no puedes hacer la obra de Dios. Pero entonces yo dije, yo tengo que hacerlo a pesar de. Muchas veces no nos sentimos capaces de hacer las cosas, pero si ponemos nuestra fe, vivimos una vida de fe en la presencia de Dios, hermanos, nosotros vamos a salir en victoria en el nombre de Jesús. ¿Quiere vivir esa vida de arrepentimiento donde dé frutos en todo momento? Debemos de estar donde se predica el verdadero evangelio de Cristo, el evangelio completo. ¿Qué estamos escuchando? ¿De dónde está el medio donde escuchamos la palabra de Dios? Dice Hechos 2:37 y 38. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, mire el mensaje de Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y para que recibieres el don del Espíritu Santo. En otras palabras, nuestra vida tiene que ser diaria de arrepentimiento. Una vida transformadora. A veces pensamos que el arrepentimiento es sentirse un momento mal. Hice algo malo, dije algo malo. Y ya pasan 2 minutos, 3 minutos y volvemos a hacerlo. Eso no es arrepentimiento, porque no hubo un cambio. Simplemente fue un momento de frustración. De repente el Señor quería tratar con nosotros, pero nosotros no quisimos que Él tratara con nosotros. Debemos de vivir nuestra vida de arrepentimiento en todo momento. Debemos de tener cuidado que la palabra de Dios sea nuestro alimento 24 horas al día. Hermano, pero si no tengo tiempo, hagamos tiempo. Hermano, pero si yo trabajo 12 horas, haz tiempo para escudriñar la palabra de Dios. Tu vida espiritual depende más que un trabajo, de una casa nueva, de un auto nuevo. Cuidemos nuestra vida espiritual. Luego, hermanos, si nuestros antepasados han sido un modelo falso para nosotros, debemos volvernos a Cristo. Aquí me voy a detener un poquito, porque muchas veces nuestro estilo de vida lo seguimos haciendo porque nuestros padres lo venían haciendo. Pero es algo que está en contra de la voluntad de Dios. Cuando yo me convertí al Señor, lo primero que me dijeron mis padres, y me van a estar viendo, me van a estar escuchando, no sé luego qué me van a decir, pero lo primero que me dijeron: tú has renunciado a la religión de tus ancestros. Y eso me dolió, porque yo no creo en la religión. Cuando yo estaba en mi religión, yo ni siquiera era practicante de esa religión. Y recuerdo que mi mamá llorando me dice: hijo mío, ¿por qué renunciaste a la religión de tus ancestros? Yo le dije: ¿sabes qué, mamá? Yo nunca renuncié a una religión. De hecho, yo nunca tuve una religión.
Cuando tú me decías que fuera a la iglesia, yo iba a la iglesia ya para el final, yo iba todo borracho, todo drogado, solamente porque tú me ibas a preguntar quién fue el sacerdote que dio el mensaje. Y yo miraba quién era el sacerdote, me daba la vuelta y la cantina estaba frente, yo con 16 años, la cantina estaba frente a la iglesia. Miraba quién fue el sacerdote de ese domingo, volví a la cantina a seguir tomando alcohol. Y ya para cuando yo llegaba a casa ya le tenía la respuesta a mi mamá. El sacerdote fulano de tal fue el que dio el mensaje. Ah, qué bueno, hijo. ¿Tú recuerdas que pasó eso? Y ella me dice, sí. Tú siempre me decías el nombre del sacerdote que daba el mensaje. Pero eso fue mentira, porque yo nunca entraba a misa. Así se llama el servicio en la iglesia católica. Yo me iba a la cantina. Mi amigo era el que tenía la cantina. Yo le decía a mi mamá, ese era la cantina. Ahí me iba, ahí pasé yo desde los 13 años. Hijo, yo no sabía eso. Ahora te lo estoy diciendo. Pero lo que ahora yo soy, yo estoy teniendo una relación con un Dios verdadero. Y Él ha cambiado mi vida. Y empecé a hablarle del cambio. Conversando con mi mamá, yo le decía, ¿tú recuerdas de qué manera yo hablaba antes? Muchas veces unas palabras más grandes que el mundo salían de mi voz. Maldecía a mis hermanos. Y tú te das cuenta que ahora ha habido un cambio en mí. Y entonces ella llorando. Le estoy diciendo, este proceso parece rápido, pero me tomó como 3 años. A mí me daba tristeza que yo hablaba en mi casa y de repente mi hermano contestaba, mis papás están bien, no pueden venir al teléfono. Y yo siempre que llamaba, ahí estaban mis papás. Pero desde que se enteraron que yo me convertí, hubo eso, como 3 años. Inclusive un amigo fue de aquí para allá y fue y les dijo, Jorge se ha hecho satanista. Imagínense la cabeza de mis padres allá. Cuando yo me enteré, delante de Dios, le digo, yo lo quería matar a él. Porque si yo estaba siendo satanista era antes, ahora estaba conociendo de Dios. Pero entonces un día me dice mi papá, hijo, me he dado cuenta que lo que tú haces, tu religión es verdadera. Dice, porque ahora veo que tú eres diferente. Ya no bebes, ya no usas drogas, hablas de una manera diferente. No hay maldiciones en tu boca. Entonces muchas veces, hermanos, nosotros hacemos lo que nos vienen enseñando nuestros padres, nuestros ancestros. Y mire en la Biblia, Malaquías capítulo 3, no se asusten, no voy a hablar de los diezmos. Malaquías capítulo 3. Pero yo quiero que cuando lea Malaquías capítulo 3, no lo vea como los diezmos, la reprensión de Dios hacia aquel que no diezma. Yo quiero que a partir de ahora, cuando usted lea Malaquías 3, usted vea el castigo de Dios hacia la desobediencia. Fíjese lo que dice del versículo 6 al 7. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, recuerden. Aquí está diciendo, arrepiéntanse y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Desde la antigüedad los padres, los hijos y los hijos de los hijos se habían vuelto, recuerda, le habían vuelto la espalda a Dios. No, ni los diezmos ni las ofrendas le vamos a llevar. Vamos a hacer con nuestro dinero lo que nosotros querramos. Pero fíjese, como Dios es grande en misericordia, cada cosa, cada proceso que nosotros pasamos, si nosotros obedecemos, hay una recompensa de parte de Dios. ¿Sabía usted eso? Alguien una vez en el instituto me dijo, profesor, ¿sabe que Dios no es bendición? Le digo, ¿cómo es eso? ¿Qué Biblia estás leyendo? No, porque usted dice que cuando obedecemos a Dios, Él te bendice. Bueno, mi Biblia lo dice. ¿Qué dice tu Biblia? No, pero es que cuando estamos solamente por la bendición de Dios, eso no es fe. Le digo, mira hermano, la verdad no sé qué Biblia estás leyendo, pero mi Dios
el Dios de la Biblia que yo leo, dice que cuando yo obedezco, Él me bendice. No dijo nada, pero yo sé que no quedó contento con lo que yo dije. Ahora vea lo que dice el versículo 11 y 12 de Malaquías 3:10. Dice, después de que el pueblo entendió, el versículo 11 dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dijo Jehová de los ejércitos. ¿Ve la diferencia del versículo 6 y 7 al versículo 11 y 12? Todo porque renunciamos a la forma de vivir de nuestros padres, que estaba en contra de la voluntad de Dios. En una ocasión yo fui a un encuentro y nos hablaron de las maldiciones. Y yo me puse a pensar, ¿quién serían mis ancestros? Conozco a mis padres, pero de mis abuelos. Conocí a mi abuela materna, pero yo empecé a investigar, empecé a orar. Que Señor, si ellos hicieron algo que no está en tu voluntad, yo me arrepiento, te pido perdón por ellos y por favor ayúdame a no cometer los mismos errores. Me doy cuenta que el bisabuelo de mi papá venía de España. ¿Pero qué tipo de español? No sé si ustedes escucharon de los cristeros que llegaron a Centroamérica. Estos cristeros eran sanguinarios. Mataban a todo aquel que se decía ser cristiano. Y entonces eso a mí me impactó, porque dije, yo vengo de matones, de personas que mataban a gente. Digo, Señor, te pido perdón. Luego, por el lado de mi mamá, nosotros también venimos de una gente purépecha. En el centro de México, como en otros países, hay diferentes grupos étnicos. Mi ancestro venía de los purépechas. ¿Quiénes eran los purépechas? Tenían miles de ídolos, millones si se puede decir. Y aparte eran sanguinarios también. Entonces, en mi vida, por un lado y por otro, había sanguinarios que le quitaban la vida a las personas, en otras palabras. Y cuando yo sentí eso, yo dije, Señor, pero ¿de dónde vengo? En mi sangre está el matar a las personas. Y yo dije, Señor, llegaste justo a tiempo. Yo nunca maté a nadie y ni espero matar a nadie, pero debo de permanecer en la voluntad de Dios. ¿Qué tuve que hacer? Me arrepentí de mi vida pasada, aún de lo que hicieron. Muchas veces pensamos, no, lo que hizo mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, tatarabuelo, ¿a mí qué me importa? No, pero te afecta. Nos afecta de una o de otra manera. Ahora, hermano, ¿qué hay en tu altar al Señor? ¿Qué hay en ese altar que le ofrecemos a Dios? No me refiero a un altar hecho por manos. Me refiero a tu corazón. ¿Quién es el que gobierna tu corazón? Si vivimos una vida de arrepentimiento, quien gobierna nuestro corazón es Cristo. Veamos lo que dice Segunda de Reyes. Lea en su casa todo el capítulo 23. Quiero leer solamente el 24 y el 25. Aquí está el rey Josías. Veamos la historia del rey Josías. Asimismo barrió Josías a los encantadores, los adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había llamado a la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Fíjense este rey, ¿qué hizo? Limpió los altares del pueblo. Yo te pregunto, ¿tienes ídolos en tu altar? Quizás ya no es María, quizás ya no es San Lázaro, pero es San Jorge.
No, pon tu nombre ahí. El ídolo más duro de vencer soy yo. Lo que yo digo y como yo digo y cuando yo lo diga. Por eso nos cuesta arrepentirnos, porque nos cuesta darle el señorío de nuestras vidas a Cristo. Es fácil decir, Señor, úsame, mándame, envíame. Pero cuando Dios dice perdona, no, ahí no. Cuando Dios dice dame tu tiempo, dame todo lo que hay en ti, ahí no queremos. Señor, pero yo te serviría si siempre me aplaudieran. Sabe, más que aplaudir, siempre te van a criticar. Pero si tú haces la voluntad de Dios, no te preocupes. Al único que debemos de agradar es a Jesucristo. Solo Él se merece la gloria. Cuando Él me dice no lo hiciste bien, Señor, perdóname. Pero cuando otra persona dice no lo hiciste bien, te sigo amando. Y verdad que eso es difícil. Cuando alguien te critica, cuando alguien dice lo contrario de ti, una mentira, un chisme. La pastora hace unos días dijo algo que me impactó. Estábamos hablando de una situación y ella decía algo muy sabio. No sé si ella recuerda. Dice, tenemos que aprender a amarnos aquí abajo, porque si los dos logramos estar allá arriba, tenemos que aguantarnos allá arriba también. ¿Se da cuenta? Y eso sí, para mí es difícil. Debemos de perdonar. Ya dejamos el adulterio, la fornicación, los vicios, pero ahora el Señor quiere cambiar tu vida interior. Quiere sanar tu corazón herido. Pero tú no sabes, un día me dijeron, tú no sabes lo que es ser humillado por tu mismo hermano. Tú no sabes lo que es llevar en tu corazón una herida de ese tamaño. Que tu mismo hermano te haya abusado sexualmente. Los que estuvieron en el instituto en esa clase recuerdan y saben quién nos lo dijo. Yo estoy enseñando una clase y de repente ahí dijo, uy Señor, ya se manifestaron acá. Pero la hermana sí se puso ahí. Tú dices del perdón porque para ti es sencillo, pero tú no sabes lo que cuesta perdonar al hermano que te hirió, que te humilló, que te abusó. Y ahora no puedes ni estar cerca de tu familia. Pero ¿sabe quién sí lo puede hacer? Dios nuestro Señor. Él resistió todo lo que pudo haber pasado por ti y por mí. Él no miró el tamaño de la herida que le hicieron. Nunca vio a aquellos que Él sanó, que hizo milagros, que luego le estaban diciendo ahí a todo el mundo, crucifíquenlo. Los mismos que Él les hizo milagros, ahora le están diciendo, crucifíquenlo. Y perdonen al ladrón. Perdonen al malo. Termino con Hechos nuevamente 3:19. Si quieres tiempo de refrigerios, debemos de aprender a arrepentirnos de nuestra vida. Dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Para arrepentirse muchas veces tenemos que perdonar. Olvidar la persona que nos hizo daño. ¿Y sabe qué? Muchas veces no nos es fácil perdonar porque queremos y esperamos que la persona que nos causó daño reciba su merecido, como decimos. Pero eso no nos toca a nosotros, eso le toca al Señor. En esta tarde yo quiero que veas tu corazón. ¿Cómo anda tu corazón? ¿Es el mismo? ¿Tu corazón no ha cambiado? ¿Tu corazón no ha sido transformado? Esta es la tarde, este es el día de que tú puedas empezar a vivir tiempos de refrigerio. Nadie de los que están acá es nada.
Nadie de los que estamos en este lugar es insignificante delante de la presencia de Dios. Si tú estás en este lugar, no es porque te invitaron o porque viste una iglesia y pasaste. No, Dios te trajo a este lugar. Pero si tú quieres vivir una vida de restauración, una vida de gozo, una vida en la presencia de Dios, debemos de arrepentirnos. Es por eso que en esta tarde, todos con su rostro inclinado, por favor. Si tú estás en este lugar y reconoces que necesitas la ayuda de Dios, mientras pasa el ministerio de alabanza, por favor. Tú en esta tarde dices: yo necesito de Cristo, necesito que Él me ayude a transformar mi vida. Te voy a invitar para que levantes tu mano y le puedas decir a Jesús: Jesús, te entrego mi corazón. Si tú nunca le has entregado tu corazón a Cristo, levanta tu mano y queremos ayudarte, queremos orar por ti. ¿Habrá alguien que no le ha entregado su vida a Cristo? ¿Habrá alguien? Levanta tu mano. Dios te bendiga. Veo tu mano. ¿Habrá alguien más que quizás estuvo alejada de Dios, pero que ahora dice: yo quiero acercarme al Señor? Tienes que reconciliarte con Dios. ¿Habrá alguien que quiera reconciliarse? Alguien. Mire que podríamos tener un servicio más, pero quizás será la última vez que estemos reunidos aquí en la tierra. Y el día de mañana Cristo venga por su iglesia y por nosotros. Y el día de mañana no habrá respuesta para nosotros. Por última vez, ¿habrá alguien más que necesita a Cristo? Levanta tu mano. Dios te bendiga, hermana. Veo tu mano. Bien, las dos hermanas que levantaron su mano, si pueden venir, por favor. Las que levantaron su mano, queremos orar por ti. Si lo sugieres, las acompañan, por favor. Gloria al Señor. Queremos orar por ti. Dios le bendiga. Su nombre: Catherine. Dios te bendiga, Catherine. Su nombre: Tamara. Dios te bendiga, Tamara. ¿Habrá alguien más? Vi que alguien levantó la mano por acá. ¿No levantaron la mano? Bien. Vamos a hacer toda la iglesia de pie, por favor. Vamos a hacer esta oración con ellas. Dos vidas que entregan hoy su corazón a Cristo. Dios está en medio de nosotros. Oremos, por favor, y ustedes repiten conmigo: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. En esta tarde te reconozco como mi Señor y Salvador. Reconozco en esta tarde que tú moriste en la cruz, resucitaste todo por mí para darme vida eterna y salvación. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ahora te quiero servir con todo mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Ustedes han nacido de nuevo. Ahora su corazón les pertenece a Cristo. Los pastores van a estar orando por ustedes y les damos la bienvenida a la familia.